Continuando con nuestra semana número 4 y ya más específicamente con el tema de las herramientas para el análisis cualitativo, tenemos que hablar sobre los software de análisis de datos cualitativos, que es estas iniciales que tenemos aquí. Específicamente, dentro de los principales software que se utilizan actualmente para las investigaciones de carácter cualitativo, tenemos el Atlas T, el Compendio, el Max QDA, el En Vivo, que tiene mucho que ver con la tarea y el foro de esta semana, y el Excite. Vamos a ir poco a poco, va a ser un video de cada uno, muy breve, de cada una de estas herramientas. ¿Qué es el Atlas T? El Atlas T es una herramienta que permite la codificación, la clasificación y el manejo de los datos cualitativos, que muchos autores hablan de que este software es muy útil para las investigaciones de carácter educativo. La información cualitativa, ¿cuáles son sus fuentes? Ya lo vimos en el primer video. Tenemos entrevistas, grupos focales, discursos, informes, testimonios, documentos históricos, incluso imágenes, audios. ¿El producto de qué? Producto de las interacciones del propio investigador, de la interacción entre las actividades y contextos y de las interacciones propias de, por ejemplo, de una investigación, acción con el participante. Muy bien. El proceso general, se ha dicho que el uso del Atlas T lleva consigo estos 7 pasos que tenemos aquí. En primer lugar, valorar el propósito del estudio. En segundo lugar, la preparación del material como tal para ser incluido dentro del software. Un preanálisis, que sería como la etapa número 3. En cuarto lugar, definir las unidades de análisis. El quinto sería ya codificar. El sexto, categorizar. Y por último, la interpretación de los datos. Dentro del análisis cualitativo, y que tiene que ver justamente con el proceso de el Atlas T, que se fundamenta, y valga la redundancia, en la teoría fundamentada, es necesario hacer en primer lugar una primera visual de reducción de datos, que me va a permitir lo que se denomina la llamada codificación y posteriormente la categorización. Para esto, el software te permite organizar y presentar los datos como tales para generar lo que se denominan los llamados conceptos, ¿ok? Y sus relaciones. Y por último, por supuesto, el tema de la interpretación y verificación, el tema de la descripción y visualización de cómo se ve el programa, el software, con toda esta cantidad, vamos a decir, de insumos que le hemos inyectado a ese programa. ¿Qué hace el Atlas T, por lo tanto? Analiza los datos cualitativos mediante la recogida, almacenamiento, codificación, análisis y presentación de los mismos. Y es un apoyo, es una herramienta del análisis cualitativo, ¿ok? No quizás de forma muy automatizada, porque hay que ir generando esos estadios que vimos al principio, ¿verdad? En primer lugar, la codificación y en segundo lugar, la categorización, pero sí te permite de forma automatizada organizar y visualizar los datos. Ayuda a teorizar, ayuda a establecer un marco conceptual para explicar o predecir un fenómeno. Se puede decir que genera o convierte esto que tenemos aquí, que puede ser un texto, ¿verdad? Como tal, en donde la forma antigua era subrayar quizás con colores, ¿ok? Para hacer como a pie de margen, ¿verdad? Cierto tipo de conceptualizaciones o de categorizaciones o citas como tal, ¿ok? Convierte esto en esto que tenemos aquí, en una red conceptual, ¿no? En donde esa red conceptual genera de alguna manera unas categorías, por ejemplo, como son las prácticas sociales, las ceremonias, las creencias, y por cada práctica, o mejor dicho, cada categoría como tal, tiene una serie de citas que le engloban justamente para interrelacionar y llegar a una categoría central, que es justamente las prácticas socioculturales. En este caso es una red conceptual de prácticas socioculturales. Convierte ese texto que teníamos anteriormente en esto, en una red conceptual. Muy bien.
Esta es la pantalla principal del Atlas T. Tiene en primer lugar, por supuesto, una barra de herramientas con una serie de iconografías como tales. Bueno, tenemos las tradicionales de guardar, ver, buscar, etcétera, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de escribir sobre las pantallas de Atlas T. Eh, Tenemos esta primera pantalla que es el PDocs, que básicamente es donde tenemos el almacenamiento de toda la información, ya sea de documentos, en PDF, en texto, Word, imágenes, audios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos lo que serían las llamadas citas, los memos, una pantalla del lado izquierdo que es la misma iconografía, aquí tenemos un texto que estamos analizando y por supuesto del lado derecho se van creando las respectivas citas y citas incluso con memos, con interpretaciones como tal. ¿Ok? Muy bien. Esta en general sería la pantalla de la estima. ¿Cuáles son los componentes? Documentos primarios, las citas, los códigos, las anotaciones o memos. Se generan las llamadas familias y las redes como tal. Esos serían como los principales componentes. Los documentos primarios son la base del análisis, es decir, son los datos en bruto. Entonces, como dice aquí, pueden ser datos textuales, pueden ser audios, pueden ser imágenes, pueden ser videos en distintos formatos. Incluso ya los nuevos Atlas TIT están incorporando hasta videos de YouTube. O sea, la posibilidad de incorporar links de videos de YouTube. Luego tenemos como componentes las citas. Las citas son fragmentos de los documentos primarios hechos justamente a través de un análisis inicial, de un primer análisis de texto. Yo genero citas que me llaman la atención. Son las famosas, vamos a decir, utilizar el resaltador de color y con eso genero una cita. ¿Ok? Luego vienen los llamados códigos. ¿Ok? En concreto, los códigos son las unidades básicas del análisis y podemos entenderlos como conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de citas. ¿Ok? Puedo tener citas que tienen que ver con un concepto determinado y eso es lo que genera el llamado código. Luego, el código es una palabra o una frase corta que se asigna a un fragmento de datos o de citas que por su capacidad pueden ser capturan la esencia o el atributo del fragmento. Los códigos pueden ser in vivo o simbólicos. In vivo porque mientras que voy leyendo se van generando estos códigos. O simbólicos si yo quiero de alguna manera en función de un grupo de citas generar símbolos como tal. Existen dos tipos de códigos, los llamados códigos descriptivos, es decir, son conceptos descriptivos y conceptos que generan descripciones o interpretativos que los pone el propio investigador. El proceso específico de codificación lleva consigo como básicamente dos momentos, que es decodificar el mensaje, ¿ok? Y asignar etiquetas a cada uno de esos mensajes. Eso es parte de la codificación. ¿Cuáles son las características de los códigos? Son nombres cortos a los fragmentos de texto, deben ser distintos unos de otros y por supuesto excluyentes, y deben reducir los datos, ser descriptivos, y deben de prever jerarquías iniciales. ¿Okay? Puedo tener códigos, puedo tener subcódigos, y ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias. Es más o menos la visión que tenemos a nivel de codificación. Las lógicas de las codificaciones son básicamente de carácter deductivo y de carácter inductivo. Las codificaciones deductivas parten de un esquema configurado a partir de la literatura y las inductivas parten desde el razonamiento inductivo. Los códigos se van construyendo a partir de lo que se encuentra en los datos, sin un sistema de códigos preexistentes. ¿Okay? Son básicamente los dos tipos de códigos. A partir de los códigos se quedan las familias de códigos, es decir, en este caso conjunto de documentos, conjunto de códigos y conjunto de anotaciones. Diría yo, esa dinámica de crear familias es lo que desemboca en generar memos o anotaciones. Cada familia tiene una característica determinada. Entonces, como dice aquí, las anotaciones son comentarios de un nivel cualitativamente superior, puesto que son comentarios hechos por el propio investigador, producto de su análisis.
puesto que son todas aquellas anotaciones que realice el analista durante el proceso justamente de ese análisis. Y producto de generar familias y memos, se generan entonces las redes en este caso, las redes de la investigación cualitativa, que permiten representar información compleja de forma intuitiva mediante representaciones gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se hayan establecido entre ellos. ¿Ok? Aquí tenemos quizás network que parten de categorías, supercategorías y que se convierten en subcategorías. Eso que decía al principio, de ideas básicas, primarias, hasta llegar hasta las interrelaciones entre las ideas terciarias, cuaternarias, el número de codificaciones que tenga. El análisis es lo que conforma dentro del Atlas-TIT una unidad hermenéutica. ¿Okay? Entonces, esa unidad hermenéutica está constituida por los supercódigos, por las familias y por las redes, tal cual como los tengo, ¿verdad? Aquí, de dónde vienen los supercódigos de los códigos, de dónde vienen los códigos de las categorizaciones, los questions, ¿okay? Que tenemos aquí, ¿okay? Y de dónde partimos del documento primario. ¿Okay? Esto sería más o menos como la escala de generar una unidad hermenéutica. Esta es la visualización en general, por lo tanto, del Atlas-TIT. Tenemos todos los documentos, la base de documentos, aquí los tenemos, así, y cada documento tiene un código respectivo. Ese documento, por supuesto, cada documento tiene una cita específica, ¿ok? Esto quiere decir que esta cita específica proviene del P1, proviene del análisis de este documento P1, ¿ok? Esa cita esa cita va a generar los llamados códigos, ¿ok? Son esas pequeñas frases que dijimos, ¿ok? Esto viene, por supuesto, así viene codificado de esta manera. Y por último, las anotaciones, ¿okay? Las notas que hacemos en función de cada una de las citas. Esa interrelación es lo que genera esta unidad hermenéutica. Atlas-TIT te permite modificar, borrar comentarios, borrar citas, borrar vínculos, establecer nuevas relaciones. ¿Okay? A través justamente de estos mapas que son como mapas mentales, ¿verdad? Justamente de ese producto, de esas asociaciones. Puede ser asociaciones entre códigos, ¿okay? O en este caso entre categorías, relaciones entre citas como tales que están relacionadas con una respectiva categoría, ¿okay? E interrelaciones entre cada una de esas categorías o subcategorías. Otras aplicaciones que tiene el Atlas-TIT es generar listados, se puede imprimir, se puede exportar, puedo hacer interrelaciones entre unidades hermenéuticas, puedo importar unidades hermenéuticas de otras computadoras, etcétera. No es cerrado, es bastante abierto el hecho del uso del Atlas.